que no escuchó lo que le preguntaron, casi sería un trabalenguas, y pide que le vuelvan a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que pide realmente? Pero veamos los resultados. Se ha celebrado el Día de los Derechos Humanos. Deseábamos saber, desde el gobierno central no se ha hecho mención sobre este tema de los fallecidos en las protestas. ¿Cuál es su postura de usted como parte del Ejecutivo? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. El Día Internacional de la Defensa o de los Derechos Humanos se ha celebrado, se ha conmemorado por parte del señor Ministro de Justicia, Eduardo Arano. Hizo un acto en una de los auditorios del Ministerio de Cultura, presentando también la Política Nacional de Derechos Humanos, y en ese sentido el gobierno y en el sector educación nosotros refrendamos nuestro compromiso absoluto con el respeto irrestricto de los derechos humanos, en especial de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, lo que usted nos declaró previamente había sido una confusión. Usted nos había escuchado mal cuando definió a los protestantes como ratas. Nunca he definido a los protestantes, no tenía eso en la pregunta que tú me habías hecho, con todo respeto. Pensé que estábamos hablando de la pena de muerte. Entonces, en el debate sobre la pena de muerte es importante considerar que en el caso de menores de edad que son víctimas de una violación, tenemos que abrir un debate sobre la pena de muerte en esta tipificación penal, porque existe la pena de muerte en el Perú, pero habría que ver si se amplía esa posibilidad. Bueno, estamos, como dije, con el exministro de Educación, Óscar Becerra. Señor Becerra, usted ha estado en ese lugar, usted ha sido ministro, usted ha visto lo que dijo de primera mano el ministro Morganquero cuando le hacen la pregunta sobre que no había habido un pronunciamiento en el Día de los Derechos Humanos sobre el tema de las protestas. Luego él se corrige, dice que él no había escuchado esa parte, que él pensaba que estaba viendo todo el contexto. El tema de los niños. ¿Cuál es su reflexión? ¿No? Bueno, mi reflexión, que se la haría directamente a él, y no es una crítica sino una reflexión, a él se lo nota alterado, ¿no? Casi diría yo iracundo, después de haber estado hablando, sospecho, sobre el tema de las niños violados, asesinados, despedazados, cosas que hacen que a uno le hierva la sangre. Y por lo tanto, en ese estado de ánimo, uno no presta atención, primero. Y puede ser que no haya prestado atención a la pregunta y responde lo que se le sale en ese momento, que es el peor error que uno puede cometer. Y lo dice alguien que los ha cometido. Yo les pedí a mis viceministras que aunque sea golpeen la mesa con algo cuando estaba yo alterado y me iba de palabras. Y o sea, usted reconoce que sí es un error declarar de modo alterado porque uno se va de boca, y usted dice que a usted le ha pasado. Sí, pues, o sea, uno puede decir, porque, como él dice, el otro día entrevisté a una joven que había sido víctima de acoso sexual por parte de un profesor. Y ella misma me había mostrado la grabación y me había dicho que, y en la grabación el profesor en 2 oportunidades hace una referencia sexual, que era lo que molestaba a esta chica. Cuando ella describe la situación, habiendo ella llevado el audio grabado, dice que por lo menos 4 veces le había repetido. Y habían sido solo 2. Bueno, así haya sido una. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Uno deja de percibir cuando está afectado por emociones, que es lo que le pasa, me imagino, a una mujer cuando es agredida, o sea, si es 1, 2, 100, no importa. El hecho es que ya está en un estado de ánimo en el que no va a estar contando las veces, obviamente. Claro, pero entonces, la persona que se siente, digamos, como yo alguna vez me he sentido furioso por el abuso respecto a los niños, sobre todo. Eso es algo que, como digo, me hierve la sangre. Entonces, la lección y la reflexión es: presta mucha atención. Antes de contestar, dice, la mejor respuesta es otra pregunta. Y lo que, digamos, curándome en salud debería hacer, y no siempre hago, es: ¿me podrías repetir la pregunta? Porque lo más probable es que no hayamos escuchado bien.
en toda situación. Usted dice que él no ha escuchado porque la reportera en la primera pregunta que le hace sí le está hablando sí, claro, de que el gobierno en el Día de los Derechos Humanos no se había pronunciado sobre las muertes en las protestas de los años 22 y 23. Déjame decirte una cosa. De esas protestas ha pasado ya más de un año. Ya pasó un día de los derechos humanos después de esas protestas. Y lo que yo recuerdo, porque fue durante mi gestión, y yo estaba sentado en el Consejo de Ministros. Y estoy seguro que no cometo ninguna infidencia al decir que se nombró una comisión de la que formó parte el sector de educación para resarcir a los deudos y a los familiares de las personas que habían resultado dañadas en estas marchas, como una muestra del compromiso del Estado con peruanos que habían sufrido, independientemente de si tenían razón o no tenían razón en las protestas o en la violencia que ejercieron, habían quedado heridos o fallecidos. Han habido muertos, claro. Y se nombró una comisión, y yo recuerdo haber sido el que protestó porque en esa comisión no se incluyera a los policías heridos y fallecidos, porque eran tan peruanos como los manifestantes. Y habían muerto y habían quedado heridos, muchos de ellos inválidos inclusive. Entonces dije, no podemos preocuparnos solo por los derechos de los manifestantes, si no nos preocupamos también por los derechos de las fuerzas del orden, y se incluyó a todos. Entonces, ¿qué mejor muestra de que el Estado estaba comprometido con la defensa de los derechos humanos de los manifestantes y de los policías que esa comisión multisectorial que se inauguró en el Ministerio de Justicia con asistencia multitudinaria, incluso de representantes de los deudos de los fallecidos? Y después se dio una compensación que, por supuesto, la vida no se puede valorizar, ¿no? Claro, usted era ministro precisamente cuando ocurren esas protestas. Así es. Usted era ministro de Educación, entonces recuerda claramente. Y volviendo al tema de Morgan Kerr, usted dice que hace una reflexión de que uno no debe dar una declaración exaltado o que debe escuchar. Pero desgraciadamente, señor Becerra, esta no es la primera vez que le ocurre al señor Quero. Recordemos las lamentables declaraciones que hizo respecto a los abusos de las niñas Aguajún, ¿no? Que habló de costumbres ancestrales, culturales, ¿no? Que luego, por supuesto, se tuvo que corregir y tuvo que contextualizar e incluso se tuvo que disculpar. Claro, porque otra vez, ¿no? O sea, yo había escuchado alguna vez también a mi paso por el ministerio de un sacerdote que tenía un refugio para niñas que habían sufrido abuso o para prevenir la posibilidad de que sufran abuso, y era una especie de colegio residencial donde las niñas trabajaban y estudiaban, y él comentaba que efectivamente, y no solo en las niñas Aguajún, muchas veces el abuso sexual proviene del círculo más cercano, incluso familiar, de la familia. Por supuesto que en ese caso y esos casos no se estaban refiriendo a eso, eran abusos por parte de maestros y policías. Que desgraciadamente también ocurren. Se sigue dando en la zona, fíjese, en muchos lados. A lo largo, hemos batido récord en abusos en escolares. O sea, hemos batido récord de denuncias, porque durante años eso se ha escondido, se ha ocultado. Desde mi gestión hemos tratado de trabajar para que todo abuso se denuncie, y eso está dando resultados, porque ahora, yo hace un tiempo conversé con el ministro Quero y me decía que ha habido un aumento significativo de las denuncias porque se está incentivando a los chicos, a las chicas, para que denuncien cuando sufren algún tipo de abuso, no solo en el colegio de los profesores, pero la penetración de la maldad y el falso maestro es terrible, y no es de este gobierno, es de los últimos varios gobiernos. Con usted hemos conversado de ese tema. La izquierda ha sido la dueña del sector de educación, y lo que ha hecho es infiltrar de incluso filoterroristas el sector de educación. Habían 600 delincuentes, incluso sentenciados por violación, por homicidio, fungiendo de maestros y de funcionarios. ¿Y por qué retornaban y por qué seguían o por qué siguen? No, ya no siguen, pues hay 600 que se han sido separados. Muy bien. ¿No? Que por este ministro, que claro,
declara exaltado y eso está mal. ¿Usted está de acuerdo con acá, le diría que... ¿Usted está de acuerdo con las voces como la Defensoría del Pueblo que dice que tienen que destituirlo inmediatamente y en el Congreso que tienen que interpelarlo y censurarlo? ¿Usted está de acuerdo? Un defensor del pueblo que considera a Antauro Humala que tiene derecho a postular a la presidencia está totalmente descalificado. A ese señor yo no le creo nada, discúlpame. Pero es la institución la que ha sacado el comunicado. Pero es él. Entonces, se ha enterado, es otra declaración exaltada. O sea, yo escucho a alguien referirse a los peruanos fallecidos durante las protestas como ratas y por supuesto que voy a pedir de repente hasta la pena de muerte para el que ha declarado eso. Pero hay que contextualizar, o sea, la misión de alguien con el nivel de autoridad que uno espera. Usted se refiere al defensor del pueblo. Claro, es una posición reflexiva, una posición que vea el contexto y que evalúe, que escuche lo que acabamos de escuchar. A mí te felicito por la forma como has presentado las primeras declaraciones y luego la conversación del ministro con la reportera, Almao, con la reportera, donde la reportera aclara: señor ministro, yo le pregunté esto. Claro, la reportera le dice que efectivamente sí le había preguntado por el tema de las protestas. Él dice no dice que porque él estaba exaltado, pero eso fue cosa. Evidente al ver el video. Ahora, usted decía que el ministro se exalta porque realmente es indignante y usted dice que le hierve la sangre el tema de los abusos a los niños, sobre todo a los niños. Y el caso de esta niña asesinada, abusada, y que la policía fue incapaz de mover un dedo por encontrarle. Fueron los padres quienes encontraron a esta criatura salvajemente asesinada. Ha generado pues otra vez el debate de la pena de muerte. Ese tema es realmente escandaloso. Mientras eso está pasando y todos los días matan, roban, asesinan, extorsionan, yo te diría, no sé si has ido en estos días al aeropuerto. Cerca del aeropuerto, en la avenida Morales Duárez, hay policías cada 2 cuadras. Y los carros que detienen no son carros destartalados, no son carros que obviamente no reúnen condiciones para circular, son carros de alta gama, que no tienen ningún defecto seguramente. Ya, los detienen por otra cosa, pienso. Ahora, exactamente. Pero bueno, mientras están muriendo peruanos. Muriendo y asesinando a niñas, a niños, abusando. Entonces, decíamos que la pena de muerte otra vez sobre el tapete. Tenemos una nota sobre cómo continúa la polémica sobre el tema. Veamos. La pena de muerte para violadores de menores de edad tiene un camino más largo de lo esperado. Si bien la presidenta lanzó la propuesta, el tema sigue generando debate, principalmente por el camino que debe seguir y las consideraciones que debe tener, ya que su implementación podría demorar como mínimo 5 años. De ahí a ver de manera efectiva el imponer la pena de muerte en el país requiere pues toda una serie de trámites. El Perú ha suscrito tratados internacionales, forma parte de la Corte Interamericana, para salirse del pacto no es fácil y además hay que discutirlo abiertamente, o sea, en este momento hay indignación. Otros legisladores, sin embargo, consideran que es el Ejecutivo quien debe aterrizar su propuesta. La pena de muerte, hoy en día no se puede aprobar la pena de muerte porque deberíamos de salir de Pacto de San José, la Corte Interamericana, y eso es una decisión del Ejecutivo. Desde la izquierda aseguran que el planteamiento es una cortina de humo. Están tirando cortinas de humo para ver pues si ganan algo en fin de año, ¿no? Entonces soltar alegremente el tema de la pena de muerte cuando lo que se tiene que primero hacer es sanear las instituciones. Una persona acostumbrada a asesinar gente, pues para ella la pena de muerte es un tema que le puede hasta sonar una forma de ganar adeptos, ¿no? Sin duda un tema polémico y bastante recurrente en nuestra historia política. ¿Y usted cuál es su posición? Ya sabemos que cuando usted era ministro de Educación, ¿no? También... O sea, yo estoy de acuerdo. Es más, yo comenté, ¿no? A raíz de un comentario sobre Singapur, dije, traigamos los vouchers educativos, pero Singapur también tiene pena de muerte, traigamos la pena de muerte. Obviamente que para eso, y lo recuerdo claramente, tendríamos que salirnos de la efesio de la Comisión y la Corte Interamericana. Sí, eso le valió prácticamente el ministerio, ¿no? No exactamente. Pero después. Pero digamos que ese fue otro tema, pero el hecho es que con el tiempo me dieron la razón. O sea, usted se reafirma en que hay que salirse bajo los mismos términos. Yo creo que tenemos que salirnos. Es más,
lo acabo de comentar en una videocolumna en un canal digital. Tenemos que salirnos, y ese cuento de que son 5 años, sí pues, pero si empezamos hoy día, en 5 años vamos a estar fuera y vamos a tener herramientas. No es castigo. La gente dice que hay que reeducarlos. En las cárceles que tenemos no se reeduca a nadie, para empezar. Pero es una cuestión de seguro. El mismo Kant decía que cuando no hay más remedio que dañar, hay que elegir el daño menor. Y estoy seguro que N niños violados o mujeres asesinadas son mayor daño que un violador muerto por la pena de muerte. Pero estamos de acuerdo en que usted dice que tiene que haber una pena drástica y usted se inclina por la pena de muerte, pero seamos también realistas. En el Perú, el sistema de justicia va a condenar a personas a la muerte cuando vemos cómo a veces ponen prisiones preventivas. Cuando él es el que decide a quién condenan. Bueno, ¿no dicen que demora 5 años? Tenemos 5 años para reformar el sistema de justicia. No hace falta tanto. La justicia humana es falible, es cierto, por supuesto, sí. Entonces, ahí ya no hay resarcimiento cuando usted mandó a pena de muerte a alguien y después se han visto casos que resultan siendo inocentes. Pero son la minoría. Realmente es una cuestión de supervivencia. Es como, bueno, los ejemplos abundan de casos en los que uno, por ejemplo, esto puede sonar trivial, pero ningún enfermo de cáncer quiere que se le caiga el cabello. Ese es un efecto no deseado sobre una parte buena del organismo de los medicamentos que matan al tumor. Entonces, algunas veces tenemos que perder algo que no está malogrado para salvar todo el organismo. Y lo que tenemos, yo lo comparo con una costra infectada. La pus sale por cualquier lado, como decía González Prada, y está cubierta por esta costra dura que nos invade a todos los... No hay sector de la sociedad que se escape de esta costra, ¿no? Pero yo creo que también se debería trabajar en ir al fondo del tema. También, ¿no? claro, la educación. Fortalecimiento de las familias. Así es. ¿no? Entonces, la pena de muerte, no sé si va a solucionar el problema. No es lo único. Bueno. O sea, yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero empecemos pues haciendo algo. Bueno. O sea, denunciar el pacto. Además, qué mejor que tener 5 años y tener, como vamos a tener en el 2026, 2 cámaras. Una más reflexiva que la otra, para pensar bien, para que no suceda lo que ha señalado un congresista, que en este momento la gente está desesperada porque acaban de matar a esta niña. Es un tema que indigna, pero si demora 5 años, vamos a tener tiempo de pensarlo bien. Bueno, señor Óscar Becerra, muchísimas gracias por su presencia en Al Final del Día y sus reflexiones. Disculpe también que me he entusiasmado, pero... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros